¿Qué tienen en común estas imágenes? Todas nos hablan sin hablar, nos representan, de manera peculiar, todo ese mundo que podríamos llamar las profundidades del alma. Inicios del siglo XX, Alemania, pueblo de poetas y pensadores inmersos en una sociedad preapocalíptica en la que resurgen los fantasmas del romanticismo. Un grupo de artistas hacen tabla rasa de los principios que hasta entonces estaban en la base del arte. Surge así un movimiento de características peculiares, pesimista, subjetivo, desconfiado de la realidad y que usa las lentes de los sentimientos para reflejar los estados anímicos. Es un movimiento que nace en contraposición al impresionismo, ¿no? Bueno, quieren mostrar la realidad de forma deformada. Sería un movimiento que tiene que ver con el existencialismo. El expresionismo nacería dentro del grupo pictórico de Brücke, en español, El Puente. Pronto se expandiría por las demás artes, aglutinando autores de la literatura como Franz Kafka, de la música como Arnold Schönberg o incluso de la fotografía como Fensler. El cine sería el último en llegar en el año 1920 con la aparición del gabinete del Dr. Caligari. Para muchos, la única expresionista, para otros, el ejemplo más puro. Caligari trata de los crímenes que comete un sonámbulo de nombre Cesare que se encuentra sometido a la voluntad de un siniestro doctor. Esta película innova al darle a los decorados una presencia capital, definiendo y reflejando los presagios y sentimientos angustiosos del personaje. El papel de los decoradores es ahora vital. Entre ellos destacan Hermann Wamm en los decorados del Caligari, Pölzig en el Golem, o Eric Kettelhut, que llevaría el expresionismo incluso a la arquitectura en Metrópolis. La iluminación, basada en claroscuros y sombras, son un motivo frecuente. Esta característica será la que más abunda en el resto de películas del movimiento. El maquillaje abusa de gruesas capas, acorde con la irrealidad de los demás elementos. El ejemplo más extremo lo encontramos en Nosferatu, película en la que Murnau decide ir deformando la cara del no muerto a lo largo de la trama. Seres de mirada perdida y andar maquinal, monstruos y enfermos mentales. Así son los personajes de este género. Su interpretación brusca se aleja de todo naturalismo. Sin embargo, esto solo será propio del personaje principal. En cuanto a la trama, normalmente centrarían sus historias en lo terrorífico y lo fantástico. Sus planos estáticos niegan importancia a la narrativa, como si estuviéramos viendo una obra teatral, aunque con el tiempo se incorporarían nuevas técnicas de cámara. Las características expresionistas estaban cada vez más diluidas en las películas. Parecía que su llama se iba apagando. La última estocada se la daría el ascenso del nacionalsocialismo, ya que la cultura alemana estaba en manos de los judíos por aquel entonces. Sí, es un cúmulo, como cualquier proceso histórico, de factores que hace que se acabe, pero básicamente es que hay una persona que se llama Hitler que hace que acabe el expresionismo y acabe muchas cosas, ¿no? Los autores expresionistas tomarían nuevos rumbos ante este panorama. Tenemos así a Max Reinhardt y Robert Wien, judíos ambos, que tuvieron que emigrar. ¿Y los que no eran judíos qué hicieron? Pabst o Wegner se vieron en la obligación de permanecer y trabajar de acuerdo a las nuevas normas, ocultando sus ideologías para poder subsistir. ¿Se limitaron todos a acatar las normas? No todos. Fritz Lang, debido a su éxito, sería propuesto como presidente de la UFA por el mismísimo Goebbels. La misma noche de la proposición, huiría a Francia y acabaría asentándose en Estados Unidos. El suelo americano se acomodaría a las normas del cine de Hollywood, terminando así con el expresionismo más puro del cineasta. Murnau
Tras alcanzar el éxito con obras como Nosferatu o El Último, emigró también al país norteamericano, donde continuará su éxito hasta la llegada del sonido. Su temprana muerte nos dejaría con la intriga de si el mayor genio cinematográfico alemán resurgiría con grandes obras. El expresionismo ha muerto. Pero su influencia no, y continuará brindando sus recursos estilísticos a otros géneros. De todas las vanguardias, es una de las que más ha influenciado, no solo en el cine posterior, sino en cualquier expresión audiovisual, ¿no? El cine de terror hollywoodiense tendrá como fuente de inspiración a películas como El estudiante de Praga, El Golem y la extenuadamente citada El gabinete del Dr. Caligari a la hora de crear Drácula, Frankenstein o Fu Manchu en la época dorada del género terrorífico. El cine negro se inicia en Estados Unidos en la década de los 40 con la película El halcón maltés. Este género se asocia al expresionismo por diversos puntos de coincidencia, como son la atmósfera pesimista, rupturista, que rodea a sus personajes, que viven en una pesadilla en la que el bien y el mal se confunden, liberando la violencia y la muerte. La diferencia entre expresionismo y cine negro se dará en el hecho de que en el expresionismo lo que rodee al personaje manifestará su propia interioridad. En cambio, en el cine negro se esconderá tras la máscara de la ambigüedad. Fuera de estos géneros, habrá directores que harán uso de elementos expresionistas. Es el caso de Alfred Hitchcock, John Ford, Charles Laughton o Orson Welles. Ya hoy en el siglo XXI, el expresionismo sigue latente en películas de Ridley Scott, David Lynch, Lars von Trier o, por poner ejemplos comerciales, Matrix o Batman. Sin duda, Tim Burton es el que más refleja esta influencia del expresionismo. Sus temas fantásticos, sus decorados extravagantes, su atmósfera pesadillesca son reflejos del expresionismo. Como hemos visto, tanto a nivel europeo y americano, el expresionismo tuvo su influencia, pero no solamente, también llegó al continente asiático. Si salimos hacia otras culturas, yo creo que, por ejemplo, cineastas actuales, contemporáneos como Takashi Miike en Japón, creo que también tiene mucho que ver con eso. De nuevo, tanto con los personajes, aunque quizás son más planos que estos de Trier o Lynch, pero la puesta en escena de Takashi Miike yo creo que no se puede entender sin el expresionismo. Siguiendo Japón, y aunque parezca muy alejado, yo creo que parte de la estética de Miyazaki, la animación, creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Por supuesto, de nuevo, la puesta en escena, pero también esa ambigüedad que tienen muchos de sus personajes, ¿no? Nos está presentando también muchas cosas, claro, de una manera más radical, porque no dejan de ser personajes de animación, ¿no? En el lenguaje narrativo del cine se usan infinidad de códigos. Aquellos que creó el expresionismo han perdurado hasta hoy en día, mostrándose en muchas películas de éxito como transmisores de emociones y sentimientos. En cuanto al inicio del movimiento y su película más emblemática, El gabinete del Dr. Caligari, es la suma de casualidades intencionadas o no, como el uso de sombras pintadas en decorados por la falta de recursos económicos para iluminar el ambiente como es debido. Casualidad o no, una película que influenció a tantos bien se merece estar arropada en lo más alto de la filmografía general. El expresionismo, por tanto, no es solo un movimiento de vanguardia, es el movimiento que más ha influido en la cinematografía del miedo, del horror y del suspense. Ahora, ya sabes qué tienen en común estas imágenes.